porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astele.tv. Como pudieron ver, la semana pasada estuvimos de vacaciones y bueno, pues se retransmitió uno de los programas que nos han solicitado. Estuvimos en Acapulco en la azotea, pues como ustedes saben, pues seguimos en confinamiento y bueno, pues seguimos trabajando la vía del home office y pues para este tema que se anunció con anticipación, que se llama servidumbre política o ciudadanía social. Y para analizar este tema, pues invitamos a un sociólogo, a un experto en temas sociales que ha hecho mucho trabajo en ONGs y pues es experto en programas de desarrollo social, el sociólogo Jesús Figueroa. Qué gusto que estés con nosotros, Jesús. Hola doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy agradecido de estar en tu programa y pues contento de estar aquí y un saludo para tu auditorio también, por supuesto. Bueno, pues como el tiempo es escaso, vamos a iniciar y como se ha hecho costumbre, ¿verdad? Pues vamos a presentar una, una presentación PowerPoint que hicimos exprofeso para este tema. Bueno, aquí tenemos esta portada, ¿verdad? Que nos gustaron mucho estas, que ya se saltó, se fue muy rápido Sí, aquí, se fue muy rápido. Nos gustó mucho porque reflejan un poco el espíritu del programa, cómo se da así es, el asunto de la desigualdad y cómo se da el asunto del clientelismo político. gran tema, ¿eh? Y es un tema que por más que platiques de ello en espacios públicos, en espacios políticos, pues no deja de generarse, ¿no? Como bien lo mencionas, o sea, el tema de la manipulación social a través de, como bien lo dices, la servidumbre política, es la política de la gandalle que ha permeado este país por muchísimos años y es tema de nunca acabar y es una situación realmente bastante miserable, por no llamarla de otra manera. Pues mira, hicimos esta introducción, ¿no? La pobreza y la desigualdad son problemas ancestrales y estructurales de México. Desde la independencia hasta la actualidad, la mayoría de la población no ha resuelto satisfactoriamente su subsistencia y está muy lejos del bienestar. Puse la independencia como un punto de partida, pero pues si nos vamos hasta la era prehispánica, yo creo que tampoco hubiera cambiado mucho. Seguramente. Los gobiernos posrevolucionarios ofrecieron cumplir con el ideario del movimiento armado y social de 1910. 1 millón de personas murieron por ese ideario, pero fracasaron, incluso en el periodo del milagro mexicano, no se diga durante la era neoliberal.
un fracaso hasta cierto punto calculado, ya que se pretendía electores seguros más que una ciudadanía social y política. AMLO ofreció que se acabaría la pobreza, pero se está dando pasos para ello. Entonces vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a ver algunas estadísticas. Tú sabes que pues, la pobreza se puede medir de distintas maneras, ¿Es pero pues correcto? podemos tomar algún indicador, ¿no? Fíjate, tomando como punto de partido 1950, que es más o menos cuando empezó el milagro mexicano, y, Así es. y primero hasta el 2004, como pues la pobreza patrimonial, por ejemplo, pues estaba en 23% de la población y para el 2004 estaba prácticamente en el 50%, ¿no? 49.6. Y pasando por el milagro mexicano, que pues en el 68, que es una fecha muy emblemática, estaba en el 33%, pero como podrás ver, es que gobiernos van o gobiernos vienen, pero pues sigue siendo pobre la mitad de la población. Jesús, ¿cómo ves toda esta Hombre, historia del siglo XX, la pobreza de los mexicanos? pues es bastante lamentable porque tienes razón, o sea, desde ya sin remontarnos a antiguos tiempos, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana, que mal llamada Revolución Mexicana, y acabas de dar un dato bien interesante, en donde pierde la vida pues 1 millón de personas. Y hay algo que sucede en ese país y en todos, doctor, que es que los que siempre pierden son los pobres, lamentablemente. Y lo malo y lo trágico es que las sociedades se acostumbran a ello. Entonces, ver poblaciones mayormente pobres nos resulta un tema de la cotidianidad, ¿no? Cada gobierno en sus eras electorales, pues vienen a presentarnos una serie de propuestas que en un momento pueden llegar a ser atractivas, y seguramente, y la propuesta es atractiva. El problema es que cuando llegan a los cargos, se les olvidó, ¿no? Y este tema de las dádivas, que es más bien un tema de secuestro electoral, ¿no? De secuestrar a los electores, porque te ofrecen vivienda, te ofrecen salud, te ofrecen educación, y seguridad, ¿no? Entre los principales temas. Y entonces entra un gobierno tras otro gobierno, tras otro gobierno, y no necesitas más de 6 meses para saber si los resultados que están teniendo son aprobatorios. Son aprobatorios porque ahora que me invitaste tuve la oportunidad de regresarme a ver algunas estadísticas eh, desde la universidad y a la fecha. Y es claramente como tú lo estás comentando. O sea, gobiernos van, gobiernos vienen. ¿Cuál ha sido el parámetro de distancia en mejoramiento social, en el mejoramiento de la economía de los sectores más vulnerables? Pulula entre el 2 y el 4%. Es decir, ahorita tenemos el 48% de pobreza. Dentro de 2 años vamos a tener el 52%. Dentro de 4 años vamos a tener el 50%. Pero esa es la fluctuación. En realidad, no hay mayor fluctuación para que tú digas, bueno, en el sexenio de Salinas, con esta grandiosa propuesta que trajo de solidaridad, ¿cuál fue el cambio? Fíjate, ahorita que hablaste de los porcentajes, Sí, fíjate si comparamos el 49.6 cuando inició el siglo con el 48 del 2018, ¿verdad? Que se ve aquí en la tabla de la derecha, sí, sí, sí. pues solo se avanzó, se redujo 1% en el total, ¿verdad? De la población. Pero si tú lo ves en términos cuantitativos, si tú relacionas el 49 con los 105 millones de mexicanos que éramos en 2004, Ujú. con el 48.8 con los 125 o más mexicanos
que éramos en el 2018, son en millones de personas, hablamos de 51 a 52 millones. O sea, en el 2004 eran 51 millones en la pobreza y sí, ahora son 52 millones en la pobreza. O sea, a lo mejor en términos de porcentaje bajó la pobreza, pero en términos de millones de mexicanos de población creció, ha subido la pobreza. Sí, claro, bajó el porcentaje porque creció la población, pero así fíjate, es, la población creció como 20 millones y el porcentaje nomás bajó como 1%, ¿no? O sea, qué lamentable, o sea, qué lamentable que a pesar de que en esto, fíjate, en este nuevo siglo, pues hubo un periodo que mejoró la economía unos años, hubo un auge petrolero y no se aprovechó, o sea, finalmente la pobreza ha seguido creciendo y aquí, ¿verdad? Se cuestiona pues, los distintos modelos económicos, porque en este lapso de 70 años, tomando como punto de partida de 1950, pues ya estuvo el modelo desarrollista, donde el Estado tenía una fuerte intervención en la vida económica y social, que hasta que quebró este modelo, luego llegó el modelo neoliberal, donde pues ya se retiró el Estado de la vida económica y sobre todo de la vida social, implementó otro tipo de políticas y finalmente pues llegamos al siglo XXI y pues la pobreza no, en lugar de bajar, aumenta. aumenta y además ahora tenemos un referente que nos permite estar viendo constantemente datos, información, esto que se llama Internet, ¿no? Entonces, cada día tú puedes acceder para ver cómo se encuentra la situación actual de, de algún lugar. Tú te das cuenta la cobertura de medios que hay en estos tiempos, pues nada tiene que ver con los 50, los 60, ni los 70, ni los 80, ¿no? Ahora, por eso, al principio que tú comentas a Andrés Manuel López Obrador, pues lo, para mí, para mí, lo que el señor está haciendo, pues es exhibirse diariamente y exhibir sus cifras, porque como él siempre tiene otros datos, pues ahora resulta que los académicos, el INEGI, los institutos de investigación están errados o hemos estado errados por muchos años, ¿no? Bueno, antes de entrar al tema ya del gobierno actual, Sí, fíjate otros hechos interesantes. El Coneval midió la pobreza entre el 2008 y el 2018. mm, Y aquí en esta tabla se ven algunas cifras interesantes, porque por un lado, pues llegó a la conclusión que había aumentado la pobreza, sí, pero curiosamente han disminuido algunas carencias. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, la pobreza pues se vuelve un hecho relativo, sí, porque si tú ves aquí en esta tabla, por ejemplo, el acceso a la salud, en el 2008 había 38.4% de mexicanos que no tenían acceso a la salud. sí, 10 años después, solo el 16.2%. O sea, aquí hubo una mejoría en cuanto a personas que accedieron a la salud. Y así se puede ver en vivienda, así se puede ver en educación, así se puede ver en servicios básicos a la vivienda, a la seguridad social, a la alimentación. O sea, que hay un hecho interesante. O sea, sí han bajado algunas carencias. O sea, sí ha habido, digamos, ha habido dentro de la escala de pobreza, pues hay algunos indicadores que dicen, bueno, pues sí son pobres, pero ya no tanto, sí, porque muchas veces este rango de pobreza se da en función de los ingresos, ¿no? O sea, es donde ahí es cuando se ve que la pobreza ha aumentado, pero no todo es ingresos, ¿no? También hay que considerar los servicios, por es, supuesto. pero un hecho muy así, muy relevante, que es la seguridad social, que fíjate, el 57.3 del porcentaje de los mexicanos no tiene
acceso a la seguridad social. ¿Sí? Así es. O sea, prácticamente el 60% de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. O sea, eso es muy grave porque es finalmente, pues uno, ¿para qué está trabajando? O sea, quiere decir que uno, después de tener toda una vida de trabajo, no tiene uno asegurado, pues una vida de adulto mayor con tranquilidad, sino que vamos a pasar toda la vida trabajando y ganando, pues, miserias, porque fíjate, aquí hay otra, la tabla de la derecha, es, Sí, es la que tiene que ver con la desigualdad. Fíjate, hasta ahorita sí. estamos viendo la pobreza, pero hay que ver la desigualdad. Si quieres, antes de pasar a la desigualdad, ¿qué te dice la tabla de la izquierda en relación con esta disminución de carencias? Mira, este documento que tú estás mostrando me parece muy, muy revelador y bueno, y tiene que ver mucho con cifras que podemos discutir. Vuelvo en los institutos de investigación, en los institutos académicos, y me llama mucho la atención porque, aunque no me gusta por, por, la, por mi carrera, pues todas las mañanas me pego al televisor para estar escuchando pues las cifras, los datos, los cambios, los avances y las cosas que pondera, y las cosas que pondera. Entonces, lo que tú estás dando aquí son estadísticas, datos correctos, datos que no tienen nada que ver con lo que tú escuchas todas las mañanas. Y ya olvídate de los medios de comunicación. Yo me refiero directamente a quien es el encargado de trabajar esos temas, que es el Estado, dirigido por una persona y su gabinete, por supuesto, y hablar de las cámaras también. Entonces, es, Bueno, acuérdate que finalmente la pobreza es un asunto relativo, ¿no? Y depende de los indicadores que tú tomes para medirla. así Entonces, es, muchos de estos datos tienen que ver con la cobertura, ¿sí? Porque, sí. digamos, puede haber mayor cobertura, eso no significa que realmente se esté dando el servicio, que sea de calidad, que No, no no, haya, ellos ponderan ¿no? la información O sea, a es, conveniencia. bueno, digamos, estos son datos del Coneval, que para entenderlos en su cabalidad tenemos que ver otros aspectos, porque si tú nomás los ves así en su simpleza, podrías decir, ay, pues mira, ya no hay tanta pobreza, ¿no? Ujú. Pero estamos viendo que si tomas otros indicadores, pues sí los hay. Y de lo más revelador, y que esto ya nos asocia al hecho de la desigualdad, y aquí hay pues otros indicadores, como o sea, el hecho de la movilidad. Entonces, fíjate, con relación a la movilidad, aquí hay dos maneras de dividir a la población, ya sea por deciles o por quintiles. ¿Sí? Sí, Por deciles es que se divide entre bloques de 10. correcto. Aquí se dividió entre bloques de 5. ¿Sí? O sea, Sí. estamos hablando de bloques de 20%. Entonces, en las dos categorías, cuando es de 10, pues el primer decil o el primer quintil son los de más bajos recursos o de más bajos ingresos, y el último quintil o el último decil son los de más altos ingresos. Mm. Entonces, en esta tabla se revela que el 49% del grupo del primer quintil no deja de ser del primer quintil, ¿sí? O sea, que hay un dicho popular que dice que el que nació para maceta, maceta se queda, Sí, que es muy triste pero, porque estamos hablando de que la mitad del sector más pobre está condenado a ser pobre. O así sea, es. no tiene movilidad, no tiene posibilidad de ascenso, no tiene oportunidades para dejar de ser pobre. Y en contraparte, si tú ves la línea esta verdecita azul del Sí, quinto quintil, como el 57%
pues sigue siendo más rico, ¿sí? No, no pierde su riqueza, sino que permanece ahí. ¿Qué te dice esto en relación con la desigualdad? Primero, que la pobreza aquí parece que es un tema cultural. ¿Sí? La desigualdad es un tema de, pues, de injusticia social, ¿sí? En donde las distancias entre unos y otros es muy alta. Y ahorita estabas comentando acertadamente, o sea, cómo la gente va a poder salir de esa prisión de la pobreza cuando el ingreso diario muchas veces no supera los 200 pesos y la gente tiene que comer de entrada, tiene que pagar renta, tiene que pagar servicios, entonces no tienen para dónde hacerse de ninguna manera. Ahora, sí tenemos bien definidos las escalas, los escalafones de las economías de la gente pobre, porque sabemos que una media que ellos pueden recibir al mes es de 4 o 5 mil pesos, si bien les va, cuando no son obreros, ¿no? Cuando no son jornaleros, porque a veces se habla de los campesinos, pero hay una distancia entre el campesino y el jornalero muchas veces. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente que tiene la posibilidad de obtener mayores ingresos? ¿A qué voy? A que por eso, tú sabes cuánto gana un pobre, pero tú no sabes cuánto gana un rico o cuánto puede llegar a ganar, porque además su poder adquisitivo pues no es tan visible, o sea, realmente no toda la gente se da de alta en el INAI para decir que su salario asciende a tantos mil pesos y que tiene eh, dos o tres propiedades y tantos autos. Y la gente pobre, pues lo único que vas a saber es que tiene que salir a trabajar diario desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche para que puedan llevar mendrugos a su casa. Eso me habla de gobiernos miserables. Eso me habla de gobiernos miserables porque al pueblo le siguen dando monsergas, al pueblo le siguen dando engaños. Luego, fíjate, si lo dividimos en deciles, fíjate, los últimos deciles, el octavo, el noveno y el décimo, o sea, el 30% de la población concentra el 64% del ingreso nacional. Sí, Y si y en contrapartida, los deciles del uno al tercero, o sea, los más pobres, solo tienen el 9% del ingreso nacional. imagínate. O sea, o sea, esa disparidad en el ingreso, pues determina que ante la falta de movilidad, porque digamos, si hubiera movilidad, pues habría alguna posibilidad de que esta estructura que parece más de castas como en la India, ¿no? Que es una estructura que es a perpetuidad, pareciera que ya tenemos una desigualdad a perpetuidad porque no hay posibilidades de que los más pobres, los que son del quintil o del decil o de los deciles más, los primeros deciles o de los primeros quintiles, pues están condenados a nunca pasar, a nunca ascender. O sea, ese es el gran drama de México. Y Sí, de justamente, México, otras economías. claro, claro. Y bueno, justamente la política social, pues se hizo para acabar con la pobreza y la desigualdad. Se supone que el objetivo de la política social es redistribuir la riqueza para alcanzar el bienestar de toda la población, ser un instrumento para que realmente se ejerciten los derechos sociales, individuales y colectivos que están plasmados en la Constitución, no son cuestiones teóricas, especulativas, sino que en la Constitución está la obligatoriedad de que el Estado debe garantizar estos derechos sociales, individuales y colectivos y promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo. Fíjate qué importante es que haya empleo, que se eleve el nivel del ingreso y que se procure su distribución equitativa, que haya participación social en los programas sociales,
que se supere la pobreza, la discriminación y la exclusión social, lograr la equidad, empoderar a la gente para la plena ciudadanía, porque se habla mucho pues, de los derechos políticos, pero si la gente no tiene que comer, no tiene dónde vivir, no tiene empleo, no es posible ejercitar los derechos políticos. ¿Estarás de acuerdo, Jesús? Completamente. Y ahorita me genera un pensamiento bastante ingrato el que estés comentando que todos estos derechos están plasmados en la Constitución, pero sucede que nosotros, en teoría, somos una sociedad de derechos, pero aquí uno de los grandes problemas es que si la gente no conoce los derechos, no tiene acceso a ellos, no tiene acceso a ellos. Entonces, tienes razón, o sea, si tú lees la Constitución, pues vas a ver que tienes garantizado el derecho a la seguridad, al libre tránsito, a, a, a la vivienda, por supuesto, a muchas cosas, ¿no? A la educación. Pero volvemos a esos temas de los quintiles. ¿Cuánta gente tiene la posibilidad de tener una educación de calidad y dentro de esa educación pueda conocer sus derechos para acceder a ellos? Regreso, el tema de la pobreza es lapidario, es lapidario porque no tienen opciones de movilidad, de crecimiento, de conocimiento, ¿no? Y en realidad el Estado, eh, en teoría, pues tiene todas las herramientas y las posibilidades para hacer llegar esos derechos a la gente. ¿Lo hace? No, por supuesto que no lo hace. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué mejor, por qué en vez de darles a las personas pobres la posibilidad de una mejor educación para lograr un cambio, les dan miserias, ¿no? Dádivas o Pues fíjate, despensa. de lo que me comentas, podemos hacer una conclusión parcial de que es fundamental construir una ciudadanía social que, Sí, completamente. que consiste en el efectivo derecho, en el efectivo acceso a los derechos sociales. Y Sí, aquí el Coneval solo menciona educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda, que son importantes, pero no son exclusivos. Porque yo te preguntaría, ¿dónde está el derecho a la seguridad pública? ¿Dónde está el derecho al medio ambiente sano? O sea, son una serie de derechos que, como sabes, hay de dos o tres generaciones, de segunda o tercera generación, y naturalmente todavía, si ni siquiera podemos tener satisfactorios estos derechos, pues los otros mucho menos. ¿Estás de acuerdo? completamente. Y es lamentable que no puedas hablar de una calidad de vida, porque esa gente, el mayor porcentaje de la población en nuestro país, no tiene acceso a una calidad de vida. Ni O- siquiera la conoces. Yo por eso en un principio te decía que espantosamente la pobreza se ve como cultural y por eso los datos que tú sacas son bastante reveladores, por eso te digo, o sea, de un sexenio, la fluctuación es del 2 al 4%, sube, baja, pero en realidad estamos en esa misma línea. Luego No nos han ahora, permitido o no nos hemos permitido salir de esa línea, pero la verdad es que estamos igual. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues los colores, ¿no? Honestamente, los colores de quien está dirigiendo en su momento a, pues a la población, presentándote programas que son muy similares, pero muy similares. Lo único que le cambian es el nombre. luego, Algunos ponen alguna cosa para tratar de verse diferentes a sus antecesores. Pero en realidad, si hablamos de los programas sociales, pues
me gustaría, sería como ponerlo en esas cartoncitos donde te dicen, encuentra las diferencias, ¿no? Y te cuesta un chingo de trabajo. Luego, Eso, fíjate, la política social ha oscilado entre dos enfoques, focalizar o universalizar. En la focalización se acota el número de beneficiarios. Sobre todo se destaca combatir la pobreza con base en que hay recursos escasos. Entonces, sí, como hay recursos escasos, se dice, bueno, pues voy a concentrarme en combatir la pobreza, la marginación, la exclusión, atender a los sectores más vulnerables y ya sea por transferencias monetarias directas, becas, vale, etcétera. Ese es un enfoque, ¿no? De focalizar. Por sí, otro lado, está el enfoque de universalizar. Políticas económicas y sociales de muy amplio espectro, educación, salud, alimentación, vivienda, seguridad social, pública, entre otros, acceso generalizado a los servicios y en última instancia, como actualmente se plantea, la necesidad de un ingreso básico universal. Y se aspira al bienestar, pero eso presupone una economía próspera, que haya empleo, pleno empleo, de calidad y se garanticen nuevos derechos. Y yo planteo, ¿no crees tú que es un falso dilema escoger un enfoque o el otro? sí, Qué me dirías al respecto? sí, 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 pero por supuesto. Por eso es que yo te estoy comentando que, o sea, cada, cada gobierno, cada gobernante pondera temas, o sea, eh, qué es lo que requiere, qué es lo que necesita la población, qué es lo que nos importa, ¿no? O sea, en el argot político, ¿qué dice? ¿Cuáles son los requerimientos básicos? No hablas, no hablas de necesidades reales, hablas de requerimientos básicos. Y entonces te vas hasta la parte más baja de la pirámide. ¿Quiénes son los que se encuentran en la parte más baja de la pirámide? Pues los pobres, nada más el 50 y tantos por ciento. Entonces, ¿qué es lo que más les interesa? ¿Seguridad o esto del ingreso universal? Pues a la gente le mueve. Y si subes un poquito, si vas subiendo en la tabla, entonces vas viendo que los requerimientos de los sectores sociales son diferentes, son muy cambiantes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que hacen generalmente? ¿A quienes nos interesa pues tener controlados y tener un control social sobre ellos? ¿De qué forma? Pues Fíjate, si, otorgando dádivas. Entonces, por eso hablas del ingreso universal, donde todos tenemos si, derecho si a un... elegimos, fíjate, si elegimos el enfoque focal Ajá, y ves esta pirámide, no es exactamente lo mismo pobreza a clase baja, ¿sí? O sea, ahí no es exactamente lo mismo. Pero en el supuesto que nos concentráramos en que no en la baja alta, sino en la baja, uh-huh, que focalizáramos ahí el objetivo de la política social sería atender pues al 35% de los mexicanos. sí. Ese supuesto de la focalización. Y yo preguntaría, ¿qué pasaría con el resto? Olvidémonos a lo mejor de eh, en los últimos sectores, verá el 6% de alta, alta, baja y alta, alta. ¿Qué pasaría con el resto? Fíjate, son 20, son 45, 59%. ¿Qué pasaría con el resto de los mexicanos? O sea que pues se está presuponiendo que si el criterio es los más pobres, a los demás pues que se rasquen con sus uñas, ¿no? En ese, Pues en ese ese, supuesto. eso es algo que estamos viendo en Y, estos tiempos. y justamente universalizar pretende abarcar pues al más amplio, a todos los sectores que pues de alguna manera pues tienen el derecho de acceder o hacer valer sus derechos sociales, como está en la Constitución, no puede haber exclusiones, ni siquiera los de clase más alta.
Entonces, yo pienso que no deberían ser dilemas, sino que la política social debería de implicar las dos cosas, focalizar a los sectores más vulnerables, pero también universalizar. En la práctica se ha dado como un dilema. En la realidad debería ser complementarios. ¿No piensas así? Es correcto. Es por eso que te digo que eh, esta diferenciación te dice mucho de la política social de tal o cual gobierno, ¿no? Ah, ahora, No, porque no tú sé, mencionabas al gobierno actual. Fíjate, sí, aquí hay un caso extremo de focalización. Si ves el cuadro de la izquierda, los programas sociales del gobierno actual aspiran a sí, atender a 22 o 23 millones de mexicanos. sí, Básicamente están los sectores, los adultos mayores, los jóvenes, los de capacidades diferentes, también están la infancia, ¿verdad? Que en conjunto serían como 23 millones. ¿Qué piensas, antes de ver el cuadro de la derecha, qué piensas sobre esta focalización? que también es muy, vale a la redundancia, o sea, se focalizan mucho en un tema, pero si tú hablas de la pobreza, hay muchos tipos de pobreza. Por ejemplo, no puedes hablar de la pobreza urbana y de la pobreza rural, ¿no? Son completamente diferentes y de repente ellos te la encuadran en un mismo concepto. Entonces, hablar de los programas sociales, yo no estoy en contra de los programas sociales, yo estoy en contra de cómo se aplican, ¿no? Entonces, Pero fíjate, ¿estás de acuerdo con por ejemplo, el criterio de edad? ¿Qué tan efectivo es ese criterio de edad para focalizar? de dar para focalizar. Edad, criterio de Ah, edad, porque acuérdate que los adultos mayores es uno de sus programas prioritarios. Y si consideras que hay una tendencia al avejentamiento, al envejecimiento, mejor dicho, de la población mexicana, entonces el gobierno actual está apostando a que cada vez más personas van a entrar en esta categoría de adulto mayor. ¿Qué piensas con estos criterios de edad? Porque, fíjate, si estamos hablando de que era necesario focalizar en la lucha de la pobreza, entonces estamos presuponiendo en este criterio que los adultos mayores entran en el criterio de pobreza. no necesariamente. O, o a lo mejor, si eliges el criterio de sector vulnerable, ¿sí? Eso me parece más, Pudiera ser, pero sí. tampoco es algo automático, ¿no? Hay Ujú. gente, fíjate, simplemente ve el gabinete actual. Sí, acaban de nombrar a un secretario de Estado que tiene 90 años. Fíjate. No, desde que Entonces, sí, yo me preguntaría, ¿es un sector vulnerable? O sea, hay gente muy grande en el gobierno que sigue trabajando y bien o mal, regular o por compadrazgos o por lo que tú quieras, pero ahí está. ¿Qué piensas de todo esto? sí. Pues tenemos que algo que ellos no hacen es diferenciar, ¿no? Yo, yo no estoy en contra, vuelvo, yo no estoy en contra de que una persona que tenga 95 años tome el timón de un barco, tome el volante de un carro. Lo que me preocupa es que esa persona, vulnerable por la edad, le pueda suceder algo cuando va manejando ese auto. Es lo mismo que yo he dicho, por ejemplo, en el tema de las cuotas en las cámaras. O sea, ahorita está muy en auge el tema del 50-50. A mí eso me parece patético, porque ¿quién, quién es quien debería de llevar la rienda de una secretaría, ¿no? De una institución? Alguien que la sepa llevar. O sea, con todo respeto, yo no le voy a dar un carro a, a un niño o a una mujer o a una persona de la tercera edad si no sabe manejar. Entonces, ahorita estamos más bien, el debate está centrado
equivocadamente, porque estamos muy metidos en el tema de la igualdad y no es un tema de igualdad, es un tema de equidad. Ahora, pero, volviendo al tema de de las personas mayores. ¿Es un sector vulnerable? Sí, por un tema de salud. ¿Es un sector mayormente pobre? No, en realidad no. O sea, yo conozco en muchas partes gente que está muy bien, que vive pensionada, que tiene su negocio, que los mantiene sus hijos, como sea, pero van y reciben su dádiva. ¿Por qué? Eso, o sea, a mí me genera, pues, bueno, para mí, ¿por qué reciben 1,000 o 2,000 pesos cuando no los necesitan? Un claro ejemplo, un muy claro ejemplo, Carlos Slim. Tú sabes que Carlos Slim está pensionado por el seguro y que mensualmente recibe una pensión de salario mínimo. Y dices, bueno, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué, no? O sea, ¿por qué ese dinero, esas pensiones, no las destinas realmente a construir centros para la gente de la tercera edad? Porque vamos a necesitar muchos, porque si no lo haces, vas a meter en un colapso a este país. En vez de construir hospitales, les das una lanita. En vez de construir escuelas, les das una lanita, ¿no? A mí me ha tocado ver cómo van a tocar las casas y les dicen, le traigo una despensa, nada más me tiene que dar la copia de su credencial de lector. Pero si te afilias, pero si votas, entonces no me parece que sea un tema propiamente eh, de la edad, hablando de las personas mayores. O sea, no hay censos, sí hay censos, ¿no? Lo que no hay es un trabajo serio para colocar esos impuestos que pagamos todos en donde más se necesita, en donde se requiere. Entonces, hay una malversación de los fondos públicos que ellos manejan como si fueran propios. Qué bueno que Y esto, tocas, qué bueno que tocas ese tema porque eso nos lleva a lo de las transferencias monetarias directas. sí, Uno de los debates que se da en América Latina tiene que ver con ello. En otros países, y en México también se ha dado, no ya actualmente, pero sí se ha dado, son las transferencias monetarias condicionadas. ¿Qué significa eso? Que sí te voy a dar dinero a cambio de que demuestres que tus hijos van a la escuela, por ejemplo. sí, O sea, eso es lo condicionado. No te doy el dinero nada más así porque sí, sino que te lo doy siempre y cuando pues se cumplan ciertos requisitos y de esa manera tratamos de asegurar que el dinero que se va a dar pues no se lo van a gastar en borracheras o en otras cosas, por sino lo que, menos mayormente. sino que va a ser para la educación, para la alimentación, la salud, etcétera, ¿no? Entonces ahí se Sí, debate, ¿no? Pero, y luego también el problema de estas transferencias directas o de estos presupuestos, como tú señales, en la opacidad. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida. sí. Imagínate, y aquí ya en el cuadro de la derecha ya se empiezan a hablar de dineros. Pues resulta que este programa de Sembrando Vida, pues tiene un presupuesto como de 30,000 millones de pesos, y, y se aprobó de golpe, o sea, sin ningún mecanismo de evaluación, sino que apruebas de golpe este dinero sin saber si realmente se va a utilizar para sus fines, lo cual pues Pero, nunca se hacía, ¿verdad? Porque pues los dineros se van aprobando de acuerdo a si está funcionando o no. ¿Qué piensas de este asunto? pues es lo que te estoy diciendo, o sea, es una malversación del dinero público, porque como este programa del que estás hablando, Sembrando Vida, en, pues en otros periodos también
principalmente por el partido que domina la Cámara, ¿qué es lo que hacen? Eso, ¿no? Leyes al vapor. O sea, tú lo ves aquí, tú lo ves principalmente en este gobierno. A mí me parece bien, muy preocupante porque de repente todos a favor aprueban alguna ley para tal situación y a los 3 o 4 días les están haciendo observaciones de fondo a las leyes que están presentando. Entonces, no solamente hay una malversación de fondo, hay una irresponsabilidad completa de las personas que se están encargando de legislar, ¿no? Las leyes que tienen que llevar de la mano a nuestro país, a todos los países, en el caso de los tantos gobiernos corruptos o ineptos, que ambas cosas son no sé cuál sea peor. Luego, fíjate, aquí en el presupuesto para el 2020 estaba el proyecto de 1.305.000 para trabajo y bienestar, que es el mayor presupuesto incluso que para el sector energético. Sí, no, bueno, Y el gran problema de este gran presupuesto es el censo de bienestar, que no se sabe realmente a quién va destinado todo este dinero. O sea, hay una opacidad, hay un ocultamiento, lo cual, pues aparte de la malversación que tú dices, pues se duda de que realmente el objetivo sea lo que se quiere. O sea, supuestamente es, en el mismo nombre lo diría, el bienestar, sí, pero a final de cuentas sabemos que hay otros objetivos y esto nos lleva ya a la cuestión electoral. así es. Fíjate cómo eh, aquí los que organizan estos programas, ¿verdad? Cotejan los beneficiarios con el padrón electoral. Entonces Ujú. ¿verdad? Se dice, bueno, cuántos adultos mayores, cuántos jóvenes, en fin, y se habla de que son como 23 millones, ¿no? 23 millones. Y se espera que esos 23 millones pues vayan a ser tus electores, ¿no? Y en la tabla de la derecha, aquí se ve, no tanto en el padrón electoral, sino los votantes estimados, se Sí, espera que sean esos 23 millones voten por ti. claro, Y también se presupone que no van a votar todos, que solo va a votar pues como un poco más de la mitad del padrón electoral. sí, Y de manera que con eso te bastaría para tener la mayoría 50.3 frente a 49.7 que no serían beneficiados y que por tanto no votarían por ti. ¿Qué piensas de este razonamiento? ¿Cómo lo ves? pues esto es las clientelas electorales se vienen generando, creando desde hace mucho tiempo. Esto que tú me estás comentando es, eso es un tema que solamente un sector lo trabaja de forma seria. ¿A qué voy? Este, ¿Por qué dirigen los programas sociales a la gente en teoría más pobre? Solo y sí cuenta con una credencial de lector, porque si no, no entras en el padrón, no eres, no eres alguien a quien se le pueda proporcionar ese apoyo. ¿Qué hacen? O sea, digo que los tienen secuestrados porque lo que hacen es crear su clientela electoral. ¿Qué pasa y por qué hacen sus padrones? Porque en el caso de la votación, si no votas, pues ¿qué hay? Hay una coerción hacia las personas. Es decir, te quito el programa social. So pretexto de ya no hay recursos. Sí hay recursos, pero como no está siendo parte ya de tu clientela, como no está dentro de tu prisión, ¿qué haces? Lo barres, lo barres. Entonces, es un tema, sí, de completo dominio político, electoral, clientelista. Oye, pero ¿qué tan mecánico es esto, no? Porque recuerda que el PRI lo hizo mucho
y más o menos le funcionó hasta que la sociedad fue cambiando, hasta que llegaron las crisis, se le acabó el dinero para repartir. Sí, Y estas variables que se vieron en el pasado, pues yo veo que nuevamente se están presentando, porque el, en el pasado, bueno, pues la sociedad mexicana pues tenía menos nivel educativo, menos información y justamente se aplicaba el razonamiento que tú me dices, que si no votas por mí, se va a acabar el programa social. Pero la sociedad cambió. Los sectores, pues vamos a llamarle, suena feo, ¿no? Premodernos, pues ya no son mayoritarios, cada vez la sociedad está más informada y se da cuenta de que pues el dinero que les dan, pues realmente no les sirve gran cosa, así porque es, todo el entorno es completamente negativo. O sea, así es. no hay oportunidades, no hay empleo. Mide que incluso pensando en los ninis, que les den sus 3,000 pesos, eso no les resuelve nada. O sea, y, y cómo crees que responda la sociedad ante esta situación? ¿Tú crees que basta bastan estas amenazas, estas extorsiones para garantizar los votos? No, es un tema, lo dijiste bien, doctor, es un tema de temporalidades. O sea, en este gobierno, desde mi óptica, se está gastando el dinero muy rápido. Entonces, no le va a alcanzar para todo lo que pretende. Eh, Tú te has dado cuenta, o toda la gente nos hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación, es, las PALMs, tu computadora, tu teléfono, o sea, tú ya puedes estar informado a cualquier momento del día, en cualquier momento, de cualquier tema, si así lo quieres. Y lo que está viendo es una sobreinformación, y la sobreinformación también nos lleva a perdernos un poco. ¿Qué pasa con estos sectores sociales? Pues tienes razón, no le alcanzo, o sea, en un momento determinado van a recapacitar, no todos, ojalá que sí, que lo que están recibiendo, pues no es lo que se merece. O sea, por eso vuelvo a lo mismo, o sea, a mí me, a mí me da, no sé si risa, coraje, preocupación, el, su lema de campaña desde el 2000, y me estoy refiriendo a Andrés Manuel, donde él dice primero los pobres, ¿no? Ese ha sido su máxima. Esa es la máxima de Andrés Manuel. Y me remito un poco a su gobierno en la Ciudad de México a partir del año 2000. Entonces dijo, segundo piso, y todos, segundo piso. Pues bueno, ok, este, segundo piso, pues la mayoría de los pobres no tiene carro. Entonces, ¿a quién le estás dando eso? Claro. Metrobús, ok, les pones Metrobús en Insurgentes, de Insurgentes a Reforma, pero los pobres no viven en Insurgentes ni en Reforma. O sea, ¿por qué no les pusiste un transporte efectivo en Coajimalpa, en Tláhuac, en Milpalta, en donde de verdad se lo requieren? Entonces, está siendo muy contradictorio en su discurso, en esa máxima, porque en realidad él no se está enfocando a los pobres. A él le gusta hacer obra visible. Y la mayor obra visible que puedes hacer es decirles que les vas a dar dinero, darles una tarjeta. Luego, mira, Un para asegurar, paliativo. Eso es un paliativo nada más. luego fíjate, para asegurar los votos se creó toda una estructura que encabeza Gabriel García Hernández, que es el coordinador general de programas integrales de desarrollo. Y se nombraron 32 superdelegados para asegurar que todo este presupuesto que veíamos de los programas sociales llegue realmente a su padrón de beneficiados, que ellos lo controlen y no sean los gobernadores, porque están pensando evidentemente en términos electorales. Entonces hay toda una estructura y bueno, pues destaca
y hasta aquí abajo el Banco del Bienestar, que se busca que sea el que disperse estos recursos en todas las Sí, entidades del país. Y recientemente se vio como uno de los superdelegados, Pablo Sandoval, que es incluso hermano de Irma Heréndira Sandoval, ajá, hay una grabación donde dicen que, pues que no se les olvide que él es el que está, de él dependen los recursos sociales, los programas, los dineros de los programas sociales, para que ahora que vengan las elecciones, pues voten por él. O sea, aquí se ve muy claro el uso clientelar, ¿no? De toda esta estructura, el Jesús. uso clientelar y también lo que te digo que la política coercitiva, porque ¿para qué tienen a los superdelegados? Pues para tener controlados a los gobernadores. Entonces, los gobernadores han perdido autonomía y ¿qué es lo que hacen? Pues cuadrarse, ¿no? O sea, Oye, ¿por qué? y no es corrupción política esto? No completamente. Eso es monserga política. O sea, Es, qué bajo nivel de la política que tengas que recurrir a estas extorsiones, como esas si, prácticas, ¿no? como si Que estuviéramos según en la era prehistórica, ¿no? De que justamente Morena elevó a rango constitucional los programas sociales. así es. Entonces esto no podría depender de que algún delegado o de alguna persona, o sea, ya está en la Constitución, llegue quien llegue, tendría que ejecutar estos programas, ya no es una cuestión de una persona. Bueno, pues al menos que cambien la mayoría de las cámaras, ¿no? Se pueden dar ese gusto y ese lujo. Pues Por sí, eso lo están haciendo, o sea, se están despachando con la cuchara grande. pero ahora todo estaba así planeado y llegó la crisis. Llegó la crisis sanitaria, la crisis económica y nuevamente la austeridad. Y la respuesta a la austeridad es simplemente pues adelantar los recursos unos meses, aprobar créditos para microempresarios, o sea, se calcula que todos los recursos del gobierno no alcanzan el 1% del Producto Interno Bruto para atender la emergencia sanitaria y económica. Como tú ves la crisis, ¿tú crees adecuada la respuesta del gobierno? No, pero por supuesto que no. De hecho, hace algunos días estaba escuchando un debate muy interesante con respecto al mismo tema y hablaban que no, y lo que comentábamos hace rato, o sea, no va a haber dinero que alcance. Para salir de esta crisis, porque el señor no se quiere endeudar, pero la deuda interna que va a generar, no sé a qué niveles va a llegar, eh, porque no están, la política la política de ellos es socialmente incorrecta, socialmente incorrecta porque le están dando prioridad a cosas que no los tienen. Yo no digo que se tengan que ignorar o dejar a un lado, pero estás dejando de lado muchas prioridades sociales, muchas prioridades sociales. ¿A ti el gobierno te ha dado algo? Pues pena, O sea, la mayoría de los mexicanos estamos en el desamparo, en la incertidumbre de que no tenemos, pues realmente, no nos sentimos cobijados por un gobierno, sino que estamos a la buena de Dios. O sea, si esta situación se prolonga mucho, pues vamos a ingresar parte de las estadísticas y justamente el INEGI dio una cifra sobre que 12 millones de mexicanos se quedaron sin ingreso. Pues una de las cuestiones que ha destacado que ha revelado esta crisis es que la mayoría de los mexicanos vive en la informalidad, así, vive al día y de repente le dicen, pues te tienes que confinar porque si no te ahí, mueres, lo cual era cierto, pero pues tendría que haber recibido un apoyo que compensara pues su falta de actividad laboral, porque aparte de que no tenía empleo, pues su única salida era la informalidad y la están privando de eso. Imagínate de la noche a la mañana,
de esos 12 millones, 2 tenían empleo formal y 10 millones eran informales. Así es. Y se calcula que esta crisis va a subir la pobreza en 10 millones de mexicanos. O sea, O si más. andábamos o más. Entonces, qué grave está esta situación, Jesús. Así es bastante preocupante, bastante alarmante para el grueso de la sociedad, pero no para ellos, no para ellos. Mira, a mí me llamó mucho la atención hace de unos meses a la fecha, que vi a Denise Dresser en un debate político y ella le estuvo tirando gruesísimo a Andrés Manuel y me causó mucho interés, o morbo también, porque si había alguien pejista en este país, era ella. Entonces, una de sus favoritas intelectuales ahora es su némesis completamente. Pero no solamente ella. O sea, sí, en muchos de los diálogos, debates que logro tener con algunos camaradas en algunos círculos, pues es bien difícil que alguien le dé la razón. Y había gente que decía, sí, me equivoqué, ni modo, me equivoqué. O sea, si esperábamos un cambio para bien o para mal. Hay quien me decía o para mal. Y ahora es un amigo abogado, me dice, no, dice, pero para mal, peor, ¿no? O sea, peor no nos puede estar sucediendo. Lo que él tiene, lo que este gobierno tiene, no, me refiero a él, porque el que controla los medios de comunicación a través de un discurso diario es él. Entonces le encanta la cámara, le encanta la palestra. No importa lo que diga, porque él como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Un día te dice una cosa y al otro día ya cambia de opinión, ¿no? Y lo defiende, y no te lo sustenta, Oye, ¿no? y para concluir, porque ya se nos acaba el tiempo, podemos decir que la política social del actual gobierno es la de perpetuar la pobreza para asegurar una servidumbre política. Pues eso podría ser, pero a mí me parece que no se va a poder perpetuar, que va de picada y muy rápido, Por muy eso, rápido. por eso perpetuar la pobreza es que siga habiendo pobreza con tal de tener electores dóciles que dependan del gobierno para votar de acuerdo al partido en el gobierno. Sí, y es una lástima, porque además no es de él, ¿no? O sea, esta perpetuidad de la que tú hablas viene de la conquista y para atrás. Por eso, Ha pero sido, en la actualidad está aumentando la pobreza, entonces, pues no hay ya, para dónde hacerse. Está aumentando la pobreza, está aumentando la inseguridad. Tienes un montón de niños que en vez de mandarlos a la escuela, pues les das una lana para mantenerlos en la casa. No los tienes generando construcción social, ¿no? Los tienes confinados. Y esto es antes de la pandemia. O sea, es un gobierno controlador completamente, coercitivo y gandalla, ¿por qué no decirlo? muy Porque si bien no piensas como amigos, ellos, es como lo decía Bush, o sea, si no estás conmigo, estás contra mí. Y no es así. pues muy bien amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV, agradecemos mucho a Jesús Figueroa que haya participado con nosotros. Los invitamos para el próximo miércoles a la misma hora por astl.tv. Recuerden que agosto ya es un mes de aniversario del programa. Hasta la próxima y quédate en casa. Muchas felicidades, doctor. Muchos programas. Gracias. Hasta astele.tv
astl.tv.